tardes, profesor. Mi nombre es Eric Pineda y con mi compañera Samara Herrera les vamos a entregar las respuestas de las preguntas del segundo parcial que usted nos había dejado. La primera pregunta es: ¿cómo describiría la situación política y económica de Venezuela antes de la Guerra Federal? Se podría comenzar diciendo que estaba muy mal, ya que por lo menos dependía de los precios fluctuantes del café y el cacao, por ejemplo, como en la crisis de 1857. También hubo mucha gente que quedó en la quiebra gracias a la ley de libertad de contratos, que pudo ayudar a que muchos acreedores se quedaran con las tierras de mucha gente. También había mucha desigualdad social. Como lado político, también la gente estaba muy mal por el saqueo de Monagas, ya que la dinastía de los Monagas gobernó desde 1848 hasta 1858, trayendo consigo desenfrenada corrupción y básicamente haciendo como los recursos de su estado como propiedad personal. Como segunda pregunta tenemos, dice: ¿podrías explicar las tensiones entre conservadores y liberales que llevaron al conflicto? Las tensiones que condujeron a la guerra federal principalmente fueron la oligarquía conservadora, que en ese tiempo era llamada Godos. Establecieron un gobierno excluyente y dictaron la Ley de Libertad de Contratos de 1834, lo cual, al permitir la usura, arruinó a innumerables hacendados y deudores, empujándolos a buscar la rebelión como la única forma de salvar sus deudas. Ese descontento fue oído por el Partido Liberal, que prometió una igualdad social y reparto de tierras, cosa que la independencia había fallado en cumplir, desatando así ese gran conflicto, que fue consecuencia de un vacío político y una injusticia socioeconómica muy persistente. La pregunta número 3 dice: ¿podrías analizar las consecuencias económicas de la Guerra Federal, incluyendo la devastación de la actividad agropecuaria en los llanos y el declive del comercio exterior? Como bien dijo la pregunta, hubo una devastación inmensa en los llanos venezolanos, ya que esa Guerra Federal también terminó destruyendo múltiples llanos, haciendas y ganado diezmado, además de que se perdieron más de 100.000 vidas, que fue un gran golpe para la fuerza de trabajo. Ahora, el declive del comercio exterior. Las finanzas del Estado quedaron en bancarrota, lo que obligó a aumentar tanto impuestos de importación como exportación en un 75 y un 25%. En ese tiempo, 1862. Aparte de eso, también el Banco Nacional fue declarador de que no pagaría sus obligaciones, lo cual dejó a varias personas con el bono sin nada que hacer. Aquí puede que haya un pequeño error, por así decirlo, ya que según el PDF, ese cambio, esa transición de mercado de economía mercantilista a uno de economía abierta, no fue resultado de la guerra, sino fue resultado de hace 30 años atrás de la guerra, donde Venezuela, al liberarse de España, cambió a un solo punto de decisión económica por la diversa subordinación que había para el poder sobre tomar decisiones económicas en ese tiempo. Así, Venezuela pasó de una economía mercantilista que estaba basada en nexos con la madre patria a una producción directa para el mercado global, que fue algo que dejó muy débil a Venezuela, ya que dejaba que los precios fluctuaran a la deriva, afectando directamente a la economía del país. Ahora la pregunta número 5, que nos pide reflexionar al largo plazo de la Guerra Federal en la historia económica de Venezuela. Bueno, aunque se llevaron muchas vidas, aunque se diezmó el ganado por causas de esa guerra, en realidad se puede decir que fue paradójico, ya que no hubo un cambio significativo, nada más hubo un cambio de élite que siguió haciendo lo de la pasada, robando riquezas y patrimonio que la población había trabajado, y dejó a Venezuela extremadamente débil. Las reformas clave buscaron la centralización del Estado y la modernización institucional. Por ello, se despoja a los estados de los ingresos independientes, se eliminan los peajes locales y se crea un impuesto general de transporte, cuyos ingresos estarían destinados a proyectos nacionales. Esto consolida la primacía fiscal de Caracas. Además, el gobierno nacional tomaría control de las rentas aduaneras de los puertos principales. En 1870, impulsa un conflicto con la Iglesia, pues expulsa al arzobispo Silvestre Guevara y Lira. También establece el matrimonio civil y el registro civil, y decreta una instrucción primaria gratuita y obligatoria.
Guzmán Blanco, tras derrotar a los conservadores, ejecuta inmediatamente a su propio lugarteniente, el general Matías Salazar, en 1872, como una advertencia a aquellos caudillos liberales que se encontraban un tanto intranquilos. También adoptó una estrategia de cooptación con ellos, pues les permitió mantener el poder local siempre y cuando garantizaran el orden, haciéndolos dependientes del subsidio constitucional. Asimismo, los nombra para presidir de las juntas de fomento, vinculando sus intereses personales con el gobierno central. Forjó una alianza con la élite comercial de Caracas a través de la Compañía de Crédito. Esto para asegurar la liquidez y la estabilidad fiscal del gobierno, y así poner fin a las prácticas de empréstitos forzosos. Además, utiliza y amplía las líneas telegráficas y posteriormente los teléfonos para mantener un control constante y eficiente sobre sus ministros y reforzar también su autoridad política. El modelo económico heredado del Guzmantato, que es el liberalismo amarillo, se reveló extremadamente frágil después de su hegemonía directa, lo que resultó en una decadencia y ruina gradual. Hubo una vulnerabilidad extrema en el monocultivo. El café se acentuó, alcanzando el 74.2% de las exportaciones en 1890. Y la crisis de sobreproducción global llevó a una depreciación del 60% en el precio unitario del café, después de 1898, mermando gravemente la economía. La inversión extranjera se atrajo mediante compromisos ruinosos. El decreto ley de 1883 garantizaba el 7% de intereses anuales sobre el capital invertido en ferrocarriles. Esta garantía resultaba en pagos opresivos para el Estado venezolano, pues incluso si las líneas ferroviarias operaban con déficit. Y, no menos importante, el otorgamiento de concesiones exclusivas tales como navegación y guano crearon monopolios artificiales que fueron fuente de prevaricaciones y corrupción. El legado de Guzmán Blanco es la fundación de la estructura que definió la política y la economía venezolana en el siglo XX. Estableció el precedente del liderazgo personalista y centralista que dominaría la política, siendo su figura solo opacada por Juan Vicente Gómez. Y reemplazó el desordenado caudillismo militar por un caudillismo financiero rentista centralizado en Caracas. La estabilidad se compró a costa de la hipoteca estructural de la economía nacional, creando un patrón de dependencia del monocultivo y de la renta externa.